Entonces, ¿qué diferencia existe entre la comunicación y la información cuando hablamos de... Ahí sí, está incorporando Gabriela. Ahí se incorporó Gabriela. ¿Qué diferencia existe entre la comunicación y la información? Que la información es la transmisión de contenidos y lo más importante cuando hablamos de información es la presentación de esos contenidos y cómo se lo va a difundir. En cambio, la comunicación es un proceso interactivo en el cual lo que se busca es modificar la conducta del otro, pero se da pie a la interacción, es decir, a la retroalimentación. Es decir, que la comunicación tiene como eje la relación entre las personas y la información tiene como eje la presentación del contenido y su difusión. No es lo mismo. Nosotros queremos escuelas que estén bien comunicadas, es decir, que todos los actores institucionales puedan informarse de la información pertinente para el conocimiento de la escuela y su situación, pero aparte puedan retroalimentar lo que reciben, es decir, puedan ser parte de un fenómeno comunicativo, no solamente que se los informe, que se le permita participar. Muy bien. Tanto la información como la comunicación originan conflictos en las escuelas. La información por el modo en que circula. La información es poder. Como todos ustedes saben, se puede restringir la información, monopolizar la información, no hacerla circular. ¿Para qué? Para poder ejercer más poder, porque justamente, ¿qué tenemos? La información de la cual carece el otro. Y eso origina conflicto. También origina conflictos la comunicación, por su modo de darse, por su modo de presentarse, por las interacciones que se producen. Como la comunicación es un proceso interactivo, se va a originar conflicto por esas interacciones que se producen. Distintas posturas, distintas formas de presentarse de la comunicación pueden originar conflictos. Y acá es como una síntesis de cómo se relaciona la comunicación con la información según Acerbón y Ruth Harf. La comunicación es la interacción entre las personas al transmitir, recibir información. Eso sería como la síntesis. La comunicación es la interacción entre las personas al recibir o transmitir información. Muy bien. Empezamos con comunicación. Las problemáticas sobre comunicación salen siempre, tanto para directivos como para secretarios. No hay muchas, pero siempre algunas salen, porque la comunicación institucional es fundamental. Por lo tanto, hay que saber gestionar la comunicación, ¿no? Estamos viendo al principio aspectos conceptuales de lo que es comunicación y lo que es información. Después vamos a ver aspectos prácticos de la gestión de la comunicación en una escuela. Entonces, comunicación. ¿Qué es dentro de una escuela la comunicación? Un proceso social mediante el cual los miembros de la escuela se ponen en contacto. Y acá volvemos a lo de que tiene que haber retroalimentación, tiene que haber interacción, un proceso social, mediante el cual los miembros de la escuela se ponen en contacto. ¿Por qué necesitamos comunicarnos en la escuela? Permite transmitir y recibir ideas, pensamientos, sentimientos. Y acá viene lo más importante que lo tienen que saber bien. Sin ella, el trabajo en equipo sería imposible. Es una realidad básica, ¿no? Si no hay comunicación, no se puede trabajar en equipo. Si no hay interacción, si no hay intercambio de ideas, ¿de qué trabajo en equipo hablamos? Por eso trabajar la comunicación en una escuela es tan importante. ¿Qué es comunicar? Todo esto les sirve a ustedes para la parte conceptual en una problemática sobre comunicación institucional, ¿no? ¿Qué es comunicar? Emitir y recibir mensajes como parte de un sistema continuo en que todos estamos inmersos. Es decir, no hay una visión estática, emisor-receptor, en un solo sentido. Es una visión donde hay interacción. Emitimos y recibimos mensajes permanentemente, ¿no? ¿Cómo es su dinámica? Es un proceso interactivo, como dijimos recién, superador de la visión estática emisor-receptor. Una comunicación interactiva y con retroalimentación es lo que realmente sirve para una escuela. ¿Cuáles son los medios para comunicarse? Las palabras, los silencios, las entonaciones, los gestos, los movimientos, las posturas, inclusive la disposición del espacio. Eso de que hablamos, a lo que nos referimos,
cuando decimos cómo está organizado el mobiliario en un aula, una cosa es que nos estemos mirando entre todos y otra cosa que todos nos miren a nosotros, los docentes. Eso también es una forma de comunicarse, una forma donde se propicia el intercambio u otra forma donde lo que se propicia es un emisor único y todos escuchando. ¿Por qué es importante la comunicación en una escuela? Porque influye en los vínculos entre los miembros de la institución y por lo tanto en la recepción o emisión de la información. Obviamente, nosotros que estamos en las escuelas todos los días sabemos perfectamente que la comunicación fluida que llega a todos los actores institucionales permite la construcción de vínculos sanos. La comunicación, cuando no cumple con estos requisitos, influye negativamente en los vínculos entre los miembros de la escuela. ¿Cómo se vincula con la información? ¿Cómo se vincula comunicación con información? Construir una buena comunicación no es suficiente, es decir, garantizar un proceso interactivo donde todos puedan ser emisores y al mismo tiempo receptores y donde pueda circular las palabras en forma fluida no es suficiente. Debe elaborarse la información de manera clara y garantizar su difusión. Es decir, además de garantizar un proceso interactivo de comunicación, interactivo y democrático, la dirección de una escuela y el secretario en su rol deben hacer que la información que circula sea clara, que se entienda y que llegue a todos, garantizar su difusión. Y por último, habla de la influencia de lo emocional en la comunicación. Al ser un intercambio, al ser interactiva la comunicación, lo emocional influye sin dudas en las interpretaciones. Según cómo se diga, según a quién llegue, según la historia personal del que recibe esa información, puede ser que ésta sea tomada peor o mejor, o sea directamente tomada como una agresión. Por lo tanto, hay que considerar esta situación al emitir comunicaciones. Hay que pensar en cómo puede ser recibida por el otro. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, bueno, dale, seguimos entonces, así después llevamos a la parte práctica. Y ahora, bueno, vamos a lo que tiene que ver con la información. Recién vimos lo de la comunicación, ahora vemos lo de la información. ¿Qué es la información? Es el mensaje en el proceso de comunicación, es enterar a algo de alguien, de algo, perdón. Es decir, la comunicación es un proceso interactivo. ¿Y la información qué es en ese proceso interactivo? La información es el mensaje, lo que se va a transmitir, ¿no? ¿Y cuáles son las características de la información? Pueden ser datos de todo tipo y los clasifican las autoras en relevantes o no para el funcionamiento institucional. Es decir, la información va a ser relevante si tiene vínculo con la escuela y su mejora. Si están hablando de la ropa que van a ir a comprar el fin de semana o el partido de fútbol que van a jugar, sería irrelevante, ¿no? Y después clasifica la información en institucionalizada, es decir, la que debe ser de acceso para todos los actores institucionales, y también la reservada, porque debido a la situación especial de algún alumno o algún adulto respecto a intervenciones que tienen que ver con la vulneración de derechos de ese joven o de ese adulto inclusive, tiene que mantenerse en reserva. Y privada cuando son asuntos particulares directamente, de los cuales no tienen que enterarse el resto de los actores institucionales. Y también habla de la desinformación, que es la información irrelevante, engañosa o superflua. Las autoras la llaman desinformación. Comunicación y relaciones institucionales. ¿Sí? ¿Cómo debe implementarse la comunicación a nivel institucional? Entonces yo armé acá una especie de esquema donde partimos de comunicación. ¿Lo pueden ver? A ver, ¿se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, arrancamos de comunicación.
Entonces, en principio, vamos hacia la derecha. La comunicación posibilita la interdependencia entre los componentes de la organización. Es cierto, si no hay comunicación, no hay posibilidad alguna de trabajar con otros miembros de la escuela, ¿no? La comunicación posibilita el trabajo, la interdependencia entre los individuos, los departamentos de la escuela, los equipos de trabajo y los distintos sectores de nuestra institución. Al mismo tiempo, la comunicación es un intercambio de información. Recién lo dijimos, ¿no? La comunicación es el proceso social. Lo que se transmite es el mensaje, que es la información, ¿no? Entonces, la comunicación es un intercambio de información. Su volumen y contenido depende de la tarea. El director, el secretario, informan distintas cosas. Los docentes, los padres, según el lugar institucional que tengan, el contenido de esa información es distinto. La estructura organizativa en una escuela democrática circula mayor volumen de información. En una escuela autoritaria circula mucho menor volumen de información. Lo mismo que podemos decir de las concepciones de poder, ¿no? En una escuela que propicia la participación porque tiene una concepción democrática del poder, la información va a ser abundante y va a llegar a todos los actores institucionales. En caso contrario, al revés. Y después también de las perspectivas psicológicas de los que informan, pero eso es una cuestión muy individual. Y por último, esto es muy importante, la comunicación viabiliza las tareas dentro de la organización, es el medio que posibilita la gestión institucional. Esto, por ejemplo, en una conclusión o en una entrevista, la comunicación viabiliza las tareas dentro de la organización. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se pueden llevar a cabo las tareas en la escuela si no hay comunicación? No. Imposible. Si no hay comunicación no se puede hacer nada. Por eso es el medio que posibilita la gestión institucional. Y las autoras entonces llegan ¿a qué conclusión? Comunicación eficaz, gestión competente. Comunicación eficaz, gestión competente. Es decir, que si hay una buena comunicación en la escuela, la gestión va a ser positiva. Y la otra conclusión, tipo de comunicación, tipo de gestión. Si la comunicación transmite mensajes con abundante información que llegan a todos los actores institucionales, va a haber una auténtica gestión democrática. Si la información es monopolizada y no circula y no se permite la retroalimentación, la gestión va a ser autoritaria. ¿Y qué tipo de gestiones queremos nosotros? Democrática. Democrática. La Dirección General de Escuelas, ¿no? Democrática. Y esto es, claro, totalmente democrático. Esto es re importante. Canales de comunicación. Muchas veces se menciona lo de canales de comunicación. Acá los definen muy bien las autoras. La verdad que es lo mejor que hay sobre comunicación institucional, por lo menos lo que leí yo. Está en la bibliografía. Los canales de comunicación. ¿Qué son los canales de comunicación? Es el proceso por medio del cual se traslada, circula la información. El canal es el cómo, el por dónde. Den ejemplo de 2 o 3 canales de comunicación que conozcan. La cuenta del mail del ABC. Muy bien. El cuaderno de comunicaciones institucionales, el WhatsApp institucional. Esos serían todos canales de comunicaciones, por donde circula la comunicación. Una de las cuestiones más importantes de un secretario es tener canales de comunicación fluidos y variados, que generen redundancia. ¿Por qué variados que generen redundancia? Para que todos se enteren de las cuestiones. ¿Y en qué consiste la redundancia? Informar lo mismo por el grupo de WhatsApp, por el cuaderno de comunicaciones institucionales, o por el correo del ABC, o por una cartelera. ¿Para qué? Para que la información llegue ¿a quién? A todos. A todos los docentes. Porque una escuela democrática real es una escuela que comunica información pertinente a todos los actores institucionales para que puedan participar de la vida de la escuela. Si no te informás, ¿qué vas a participar? Bueno, y después la clasifica los canales de comunicación. Dice que hay formales e informales.
Los formales descendentes son órdenes o indicaciones de la dirección o de la secretaría, según el tema, ¿no? Formaliza, institucionaliza y legitima la información en el marco de un sistema jerárquico. Garantiza la llegada de la información a todos. Es el adecuado para lo estatutario y el registro de acuerdos. Es decir, la comunicación formal descendente, que siempre es escrita, es la mejor y la única, digamos, ¿para qué? Para todo lo estatutario. Por ejemplo, ¿qué es estatutario y que todos se tienen que informar? Las fechas de MAD, acrecentamiento. Exacto, muy bien. Y entonces eso hay que hacerlo por escrito y bajo firma. Formal descendente. Y nosotros también diríamos que la comunicación formal descendente puede ser la notificación fehaciente, que no lo dicen las autoras, pero es así. Después también hay una comunicación formal ascendente. El punto de partida son los docentes que elevan informes, indicadores, planificaciones, actas de entrevistas. En este caso es ascendente porque el docente lo eleva para que lo supervisen los directivos o el equipo de conducción. Muy bien. Después está también los canales de comunicación informales. Así como los formales son en general escritos, los informales no. No emplea la organización institucional. Crece al haber pocos canales formales. Es sobre todo espontánea y verbal. ¿Qué quiere decir esto? Crece al haber pocos canales formales. En una escuela donde la información no circula por los canales formales, sí o sí crecen los informales. Es decir, si vos no te enterás como corresponde de las cosas, te enterás a través de canales informales, que en general son... Sí. No, eso te iba a preguntar. Informales sería, por ejemplo, el grupo de profes en el que no participa el equipo de conducción. ¿Ese sería un canal informal? Ese puede ser un canal informal o simplemente conversar en el recreo o conversar en el pasillo. Igual no es siempre malo, dicen las autoras. Ellas hablan de canales informales positivos, negativos, negativo liviano y negativo pesado. Es la clasificación que hacen las autoras, ¿no? Positivo, tiene como intención intercambiar información acerca del quehacer institucional. En el recreo te pones a charlar con otros profesores sobre cuestiones de la escuela, no chismes. Suelen surgir buenas ideas, dicen las autoras, pero deben institucionalizarse por comunicación formal para garantizar que llegue a todos. ¿Qué significa esta última frase? Si surge una buena idea en el recreo, en una conversación entre 5 o 6 profesores, ¿tiene que quedar ahí? No, dejar asentado en un proyecto, por ejemplo. Claro, es decir, partiendo de esa buena idea que se acordó entre 4 o 5 docentes, comunicarla a la dirección para que la dirección la analice y si realmente es tan buena la idea, la institucionalice comunicándosela a todos los actores institucionales. Ese sería Profe, el procedimiento. Sí. Ahí se transformaría en un tipo ascendente, ya sería formal cuando es tomada por... Exactamente, sería descendente. Ya sería descendente después, porque él toma la dirección y la baja a todos los actores institucionales. Por ejemplo, si a un grupo de profesores se le ocurre que frente a problemas de convivencia escolar sería bueno hacer una salida educativa, en lugar de que quede en el recreo y quede ahí como esos 4 o 5 profesores que tienen esa idea, institucionalizar esa buena idea, comunicarla al director para que el director la comunique a todo el cuerpo docente. Pero también hay comunicaciones informales negativas. ¿Cuáles serían? Las que no intercambian información institucional. Para las autoras, hablar de cosas que no sean de la escuela es negativo desde la comunicación institucional. No quiere decir que sea negativo hablar de fútbol un ratito, ¿no? Para los que les gusta el fútbol. Pero bueno, ellas las consideran negativas porque la vinculan a la comunicación institucional. Pero habla de negativo liviano, habladurías y chismes.
Porque la realidad es para divertirse, dicen, y no para causar daño. Algún que otro chisme. Pero también Bueyes hablan perdidos ellas. entrarían ahí. Ahí ¿Cómo? entrarían los bueyes perdidos, ¿no? Cuando uno habla de bueyes Claro. perdidos. Sí, sí, eso sería negativo. Negativo liviano es ya un chisme, una habladuría, pero que ahí queda. Lo que ellas dicen que es pesado y pasa mucho en las escuelas, yo lo viví personalmente, son el tipo de canales de información informales negativos pesados, porque buscan causar daño a la institución, a las tareas o a las personas. Y siempre son rumores anónimos. ¿Eh? Y siempre son rumores anónimos. No sé si ustedes tuvieron ocasión de vivir situaciones de este tipo, pero pasan, ¿eh? De buscar causar daño a través de habladurías anónimas. Me dijeron que, no te enteraste de qué, averigüé qué, me enteré qué, y ahí viene la mentira. Eso sería negativo pesado. Sería, como dice acá, canal de comunicación informal negativo pesado. Los rumores. Acá arriba no lo ven, pero dice equipo de conducción. Después yo les mando todo a la tarde o mañana a primera hora. El equipo de conducción, ¿cómo tiene que intervenir frente a los rumores, los corrillos, los chismes que llegan? Algo horrible, que muy enemigo soy de los chismes. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Escuchar, no escuchar? Entonces, ¿qué dicen las autoras? Intervenciones posibles. Lo que puedes hacer como secretario, no escuchar chismes. O considerar los rumores cuando no se disponga de información por los canales formales y la situación sea relevante. Es decir, si a vos te llega un chisme de que un docente no cobró y que está re enojado, y el docente no te lo vino a decir formalmente, como es algo grave, considéralo. Y como no vino el docente, considéralo, averigua lo que pueda sobre esa situación. Entonces, las intervenciones frente a los rumores, podés no escuchar nunca rumores, o podés considerarlos cuando no tengas otro tipo de información formal y sea algo importante, dicen las autoras. Esos son intervenciones posibles. Intervenciones necesarias, lo que sí o sí tenés que hacer frente a los rumores. No tomar decisiones basadas solo en rumores. Porque te llega un chisme, no vas a tomar una resolución. Cuando la única información disponible sea el rumor, y sea importante la información, solicitar probanzas. Es decir, si a vos te llega el rumor de que un docente no cobró, no empezar a volverte loco y llamar no sé, antes se llamaba contralor, se llamaba el consejo. No hagas nada. Trata de comunicarte con el docente para verificar que realmente no haya cobrado. Cuando la única información disponible sea el rumor y la situación sea relevante, solicitar probanzas. Investigar a ver qué pasó. Está bueno este texto, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, ameno ahora que lo estamos conversando, profe. Sí, sí. Y esto es, digamos, un resumen que hice yo. Ustedes podrían, si tienen tiempo, péguenle una leída. Es un capítulo solo, capítulo 7 y 8 del libro. Muy bien, la comunicación y los vínculos interpersonales. La comunicación, para ser eficaz, debe partir de los vínculos interpersonales. Esto implica escuchar al otro, siempre hay que escuchar al otro, entender que el rol no da la razón, es decir, el secretario soy yo, por lo tanto, callate, vas a cobrar seguro. No, escuchalo a ver qué dice. Y quizás tenga razón el otro. Todos nos equivocamos. Está malo no aceptar eso de que nos podemos equivocar e insistir. Lo peor es insistir en el error una vez que te diste cuenta de que te equivocaste simplemente para no darle la razón al otro. Hay que superar eso. Considerar el contexto al comunicar. Por ejemplo,
¿Qué significa considerar el contexto? Vos tenés que comunicar algo. Tenés que tener en cuenta la situación que está viviendo el otro para comunicarlo. Porque por ahí le causás una ofensa. Por ahí debido al contexto. ¿Vieron lo que le pasó a el ministro de Seguridad de la provincia, Berni? Estaban todos los choferes indignados porque habían matado a un compañero y él se presentó para dar explicaciones y no tenían por qué pegarle, ¿no? Está mal que le hayan pegado, tienen que ir presos lo que le pegaron. Pero ¿estuvo bien él en ir en ese contexto a comunicarse con la gente para que levanten el piquete? ¿Fue lo mejor con ese grado de indignación que tenía por la muerte de un compañero? ¿Eh? No. De eso, No. de eso se trata cuando dice considerar el contexto. Considerar el contexto. Y también dicen las autoras que no se comunica igual en todas las escuelas. Que hay ciertos códigos institucionales que hay que tener en cuenta al comunicar. Formas tradicionales de comunicarse, canales de comunicación que tiene aceitados la escuela. Y acá sacan como una conclusión las dos autoras. Toda comunicación vuelve diferente a todos los que participaron en ella. Entre ellos ejerce influencia mutua. Si es comunicación, si simplemente es pasar información, ya no hay influencia mutua. Esa es la diferencia entre un grupo de WhatsApp y un grupo de difusión. ¿Cuál sería la diferencia? Un grupo de WhatsApp tradicional y uno de difusión. En En el el, grupo, en el WhatsApp de difusión uno no tiene una retroalimentación, porque Claro. solo informás y no, el otro no puede escribir. Exacto. A veces, en algunas tareas específicas, por ahí conviene el grupo de difusión, ¿no? Pero si lo que vos querés es retroalimentación, no sirve. Muy bien. Esto es interesante. La comunicación como contrato intersubjetivo. Acá las autoras plantean la necesidad de que las escuelas tengan una especie de proyecto comunicacional o contrato comunicacional que establezca claramente cómo se va a realizar la comunicación dentro de la escuela. Que todos sepan cómo va a ser la comunicación dentro de la escuela. Y está bueno, porque el tema de la comunicación suele originar conflictos, ¿no? En cambio, si se acuerda cómo va a ser la comunicación, se evitarían los conflictos. Todos tendrían que saber cómo se va a hacer la comunicación y nadie podría decir que no fue comunicado. Entonces, ¿qué dicen las autoras? La comunicación como contrato intersubjetivo. Son ciertos acuerdos básicos sobre los intercambios que se llevarán a cabo en cuanto a el espacio, dónde se va a producir la comunicación, el lugar donde las relaciones se despliegan, sujetos de frente, de costado, de espaldas, distancia que cada uno tolera para los intercambios. Esto serían en las reuniones de trabajo, ¿no? En qué lugar se van a hacer las reuniones y cómo va a ser la organización de las reuniones donde nos vamos a comunicar. Tiempo, cada cuánto nos vamos a comunicar. Impone ritmos y se configura tanto desde lo objetivo, por lo cronológico, como por lo psicológico. Y me parece que lo más importante es este último aspecto de los contratos comunicacionales que deben construirse en las escuelas, según estas dos autoras. La organización. ¿Cómo va a ser el contenido de los mensajes? ¿Cómo se van a emitir los canales? Los canales de comunicación. ¿Cómo va a circular? Todo eso tiene que ser acordado en un documento institucional que sea construido por todos, para que todos sepan perfectamente cómo nos vamos a comunicar en la escuela. Una especie de proyecto comunicacional. Interesante. No creo que ninguna escuela lo tenga. Muy bien. José, te hago una consulta. ¿Puede ser parte de una problemática, por ejemplo, que nosotros tomemos una escuela en donde este proyecto no esté y No sea... creo. ¿No?
No creo. Lo que va a salir en las problemáticas es que la información no circula por canales fluidos, que hubo docentes que no se enteraron de alguna acción estatutaria y que elabores un plan de acción para que la información circule y fluya y llegue a todos los actores institucionales. Casi siempre son así las problemáticas. Nunca vi una que sea de una falta de proyecto comunicacional, porque es algo que no está instalado. Si no lees este libro, está en la bibliografía, ¿no? Sí. Yo, el único libro que lo leí fue este, y es interesante, ¿eh? Es un tema interesante. Ahora vamos a mirar una problemática sobre comunicación institucional. Bueno, información que circula en la escuela. La ya elaborada, normativa, estadísticas, relevamientos que nos solicitan desde el nivel central, fuentes institucionales o extrainstitucionales, a veces la elaboramos nosotros, a partir de relevamiento que nos piden, ¿no? O es información del sistema educativo. Casi siempre es escrita y formal, con notificación. Y también hay información producida por la escuela, es la que se construye el equipo docente a partir de sus propios marcos de significación, informes sobre situación de alumnos, planificaciones, proyectos de la escuela. La distribución de la información. Bien. ¿Cómo podés vos estar seguro de que la información llegó a todos los actores institucionales? Por medio de la redundancia, que es repetir lo mismo de distintos modos, ya lo dijimos hoy. ¿Se acuerdan cómo era el tema de la redundancia? Agotar distintos canales. Exactamente. Por ejemplo, el grupo de WhatsApp, el correo del ABC. Control. Las autoras dicen que por más que vos te mates y hagas redundancia por distintos canales, no tenés la certeza de que la gente lee lo que vos le informás. Entonces, tenés que tratar de controlar de que lean. ¿Y cómo lo puedes hacer? La notificación fehaciente, que te firmen, es lo más común. Pero también dicen que eso no da resultado, porque en realidad que te firmen, que se notifiquen de algo, no significa que lo hayan leído. Ellas creen que se puede hacer como un formulario que tenga que completar el docente para asegurarte que lo leyó, con algunas preguntas. Puede completarse pidiendo un registro al notificador o solicitando una devolución. Un registro al notificador es que el que vos delegaste la tarea de notificar te diga si lo leyó o no lo leyó, o mandarle a posteriori algún tipo de actividad al docente donde demuestre que lo leyó, alguna pregunta, alguna opinión. ¿Entienden? Como tipo formulario de Google Form, ¿puede ser entonces, profe? Y a mí se me ocurre que sí, en el momento que escribieron el libro no era común lo de los formularios de Google, pero ahora estaría bueno. Por ejemplo, mandate la 1235, se la mandaste a todos, y le pedís una devolución sobre qué propuesta tienen ellos sobre la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos institucionales de convivencia. Entonces lo obligás a leer. Eso sería lo que dicen las autoras, ¿no? Es decir, acá ellas dicen, al circular por diversos canales, la información tiende a deformarse, de boca en boca, ¿no? Entonces, para evitarlo, la redundancia, repetir lo mismo de distintos modos. Y el control. El más común es la notificación fehaciente, aunque no garantiza nada, porque te puede firmar y no leer nada. Puede completarse pidiendo un registro al notificador. Le decís al notificador, lo leyó o no lo leyó, pero tampoco está, no es muy eficiente eso, me parece a mí. Más eficiente solicitar una devolución, que te demuestre que lo leyó. Bueno, acá tipo de información ya lo vimos, reservada, desinformación ya vimos. Lo que no vimos es esto de la información ocultada, que es muy importante. Es información que intencionalmente se oculta por parte del equipo, aparte del equipo docente, ya sea para causar un perjuicio como para monopolizarla como fuente de poder. Por ejemplo, si a una parte de los docentes no lo notifican de que tienen que inscribirse 3 días para la prueba de selección,
Esa sería información ocultada, porque es para causar un daño. También es información ocultada no informar simplemente para monopolizar el poder. Por ejemplo, no notificar la 1235 porque vos tenés una concepción en contra de las políticas de género y de diversidad. O de ESI, que tienen que incorporarse a los acuerdos de convivencia por la resolución 1235. Vos como director estás en contra de eso, entonces no lo informás. Eso es una información ocultada. La reservada no está mal, porque tiene que ver con proteger ciertos derechos, ¿no? Reservada es aquella que por su índole solo algunos miembros del equipo docente, por el rol que desempeñan, pueden conocer. Una situación de vulneración de derechos de un joven no tiene por qué enterarse toda la comunidad educativa. Es una información reservada. Contradictoria es aquella que implica una intención pero a la vez lo opuesto. Es cuando está mal escrita la información. Está escrita de tal manera que parece que afirma una cosa y también lo opuesto. Ocurre en algunas ocasiones. Y desinformación se transmite por canales inadecuados, confunde, genera rumores, incomprensiones y distorsiones de la autoridad, la organización y los valores. La desinformación. Todos los medios de comunicación argentinos, no importa la orientación política, desinforman más que informan. Lees el título, dice una cosa, lees el contenido y dice todo lo contrario. No sé si les pasó al leer alguna nota periodística. Sí, es muy frecuente, profe. No tiene nada que ver el título con el contenido del artículo. Muy bien. Sigamos. Dispositivos para favorecer la comunicación y la circulación de la información. Si vos querés, ponés, lo más importante para vos es informar, sin que haya participación de los otros. ¿Qué haces? Memos, notas internas, boletines, carteleras, publicaciones, folletos, encuestas, ficheros. ¿Qué haces? Simplemente informás. Por eso optás por este tipo de mecanismos. Si vos lo que querés es comunicación, es decir, querés retroalimentación, entonces vas a comunicar ¿de qué manera? Por entrevistas, reuniones, trabajos en grupos, reuniones de Zoom. Por eso dice, las nuevas tecnologías aportan a este enfoque el Drive, formularios Google, grupo de WhatsApp. El correo electrónico, si solamente el directivo te dice que confirmes la recepción del mail, ¿qué sería? ¿Énfasis en la información o énfasis en la comunicación? En la información, como que Claro. está dando acuse de recibo, ¿no? Claro, nada más que eso. Acuse de recibo la palabra perfecta, muy bien. Yo le ponía siempre, por favor, confirmar la recepción del mail, pero la palabra es acuse de recibo. Muy bien. Los equipos de conducción y la comunicación. Acá son recomendaciones para los que conducen las instituciones, entre los cuales está el secretario. Precauciones para tener comunicación fluida en el equipo de conducción. Hay que ser espontáneo, considerar que hay comunicación clandestina, es decir, que no todo se comunica a todos los miembros del equipo, sino que hay a veces comunicación entre miembros del equipo que no circulan entre todos los integrantes, y que hay aspectos manifiestos y no manifiestos en cuanto a la comunicación. Hay cosas que no se dicen dentro del equipo porque está el tema del miedo, la simetría, ¿no? Precauciones para evitar los malos entendidos en el equipo de conducción. Las autoras recomiendan que todas las semanas se tienen que reunir todos los miembros del equipo de conducción. Cosa imposible porque rotan en distintos turnos, pero bueno, es lo que dicen las autoras. Considerar que las interacciones hacen que las influencias mutuas estén influenciadas por la simetría. Es decir, el director tiene que ser sumamente empático e inteligente para permitir que todos puedan opinar sin miedo de la asimetría, porque el director es el que manda, ¿no? La eficacia con que el líder configura los intercambios puede preconfigurar el vínculo, y sí,
totalmente. ¿No les parece? Que según cómo es el intercambio va a ser el vínculo. Si a vos no te dejan hablar, ¿vos vas a tener ganas de participar? Claro que no. ¿Eh? O si te maltratan cuando emitís una opinión y te descalifican, ya no vas a opinar más. Los intercambios psicológicos pueden determinar el perfil del vínculo, y sí, es lo mismo. ¿Mm?